Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 3. Mientras escribía este sermón en esta semana, me acordaba de aquel hermoso cuento de Hans Christian Andersen, que todos conocéis, en el que hubo una ocasión en que un huevo de cisne acabó debajo de mamá pato. Una pata que vivía en una granja, y al nacer resultó que aquel patito era diferente. Era más grande, era más ruidoso, era desproporcionado en comparación con los demás. Y aquello le supuso a aquel patito una historia triste de rechazo, de maltrato, de desorientación. Pasó un largo invierno, os resumo el cuento. Hubo muchas penurias, pero cuando llegó la primavera, aquel patito feo se encontró con una familia de cisnes que le hicieron ver que era igual a ellos. Y qué alegría y qué gozo encontrarse con su verdadera identidad. Y hay un momento que dice el cuento, que este patito feo rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón. Jamás soñó que podría haber tanta felicidad allá en los tiempos en que era tan solo un patito feo. Bueno, no vamos a hacer teología según el patito feo, no os asustéis. Es solo una ilustración. Mientras yo meditaba en este cuento, pensaba, qué diferente hubiera sido el cuento si este patito feo hubiese sabido quién era desde el principio, ¿verdad? Hubiera vivido de otra forma el rechazo. Hubiese vivido de otra forma la incomprensión de aquellos que le rodean. Hubiese sentido de otra forma diferente esas diferencias que evidentemente había con las otras aves del corral, porque era diferente. No le hubiera importado que le llamasen patito feo, si hubiese sabido quién era, si hubiese sabido quién iba a ser. En este capítulo 3 de la primera carta de Juan, el apóstol Juan, después de hablarnos de los peligros que nos acechan, después de hablarnos del anticristo, después de hablarnos de las tinieblas, después de hablarnos que vamos a ser rechazados por el mundo, ahora en este capítulo 3 está tocando Juan un tema tan importante, tan fundamental para nosotros, que es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Ya leíamos en el capítulo 2, versículo 20, tenéis la unción del Santo. Leíamos también en el versículo 29 del capítulo 2, todo el que hace justicia es nacido de Él. Está apuntando a un nuevo nacimiento en nosotros, a una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Y hermanos, a pesar de las dificultades en la vida cristiana, a pesar del desprecio del mundo, podemos caminar en luz, podemos caminar amando a Dios, podemos caminar amándonos los unos a los otros, porque sabemos quiénes somos y sabemos quiénes vamos a ser. La profunda convicción de nuestra identidad como hijos de Dios es lo que nos impulsa a vivir la vida cristiana como hemos de vivir la vida cristiana. A pesar de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de la incomprensión, mirando a la gloria futura. Y en ese contexto encontramos estos 3 primeros versículos del capítulo 3 de Juan. Os he de confesar que quería tocar una porción más grande, pero no pude. Había tanto que me tuve que quedar solamente en estos 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y nos escribe el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La vida cristiana tiene, por un lado, entonces una perspectiva ética. Y la primera carta de Juan tiene mucho contenido ético. Nos está enseñando qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos en la vida cristiana. Hemos de cuidar la comunión con Dios, hemos de cuidar la comunión con los hermanos, hemos de aborrecer al mundo y sus tentaciones, hemos de guardar la ley del Señor. La primera carta de Juan tiene un mensaje ético muy potente. Pero por otro lado, la vida cristiana no tiene que ver solo con ética, tiene que ver, en primer lugar, principalmente con nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y en estos versículos empieza el capítulo 3, Juan apuntando en esta dirección. ¿Quiénes somos? Y qué bueno en nuestro aniversario recordar quiénes somos. ¿Nos pasa a vosotros que cuando llega vuestro cumpleaños os ponéis existenciales? Nos ponemos melancólicos, contamos los años que han pasado. ¡Uy, ya tantos! ¿Dónde estaba yo hace un año, hace 5, hace 10, hace 20? Y miramos hacia adelante, ¿verdad? ¿Dónde estaré? Nos ponemos melancólicos, existenciales, ¿verdad? Como iglesia también nos podemos poner un poco existenciales cuando llega nuestro aniversario y pensar, ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué espera Dios de nosotros? Pero hermanos, debemos quitarnos de la cabeza una idea que nos ronda constantemente. Entendemos demasiadas veces, pensamos demasiadas veces que la vida cristiana tiene que ver con aquello que hago. Y la vida cristiana tiene que ver con aquello que soy. Y es más importante lo que soy que lo que hago. Porque aunque deje de hacer lo que hago, sigo siendo lo que soy. El cristianismo tiene que ver, en primer lugar, con ser hijos de Dios. Y de ese ser emana el hacer, porque hago aquello según lo que soy. Os voy a poner un ejemplo tonto. Son los mejores porque se quedan grabados en la mente. Si yo voy paseando por el barrio y un niño me viene detrás diciendo papá, y me estira de la ropa, papá, y llévame a casa, papá, y yo lo miro, niño, pero ¿tú quién eres? Vete a tu casa. No lo conozco de nada. Y me empieza a decir papá, y me trata muy bien, y me regala cosas, por muy bien que se comporte, eso no lo convierte en mi hijo, ¿verdad? Voy a decir, niño, busca a tu papá. Yo no soy tu papá. ¿Dónde está tu casa? Va, te acompaño. Por muy bien que se porte, eso no lo convierte en mi hijo. Y al revés, yo tengo mis hijos y los conozco, sé quiénes son. Y por muy mal que se porten, no dejan de ser mis hijos. ¿Me seguís? Hay mucha gente en el mundo que intenta portarse bien y le llama a Dios papá. Y eso no los hace sus hijos. Y los que somos sus hijos, aunque nos portemos mal. Hay que portarse bien. Y no darle disgustos a nuestro Padre Celestial. Pero aunque te portes mal y aunque pases por baches espirituales en tu vida y aunque te mires al espejo y digas, no merezco ser llamado hijos de Dios, sigues siéndolo. No puedes dejar de ser lo que eres. Es más importante ser que hacer. Y Juan aquí está apuntando a la médula, al meollo del asunto. Nos está recordando en medio de todo lo que nos está diciendo, ¿sabéis quiénes sois? Habéis recibido el espíritu de adopción. Sois hijos de Dios. Todo lo que Juan nos ha dicho entonces se ve magnificado, amplificado. Porque si solo fuéramos amigos de Dios, quisiéramos cumplir los mandamientos de Dios, quisiéramos agradar a Dios. Pero es que no somos solo los amigos de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces, ¿cuánto más sentido cobra todo lo que Juan nos ha estado diciendo hasta ahora? Nos recuerda esto, somos sus hijos. Juan nos ha dicho mucho, como decíamos antes, sobre lo que significa hacer la voluntad de Dios. Ahora nos está diciendo mucho sobre lo que significa ser
hijos de Dios. Y es en esa identidad, cuando reflexionamos en esa identidad, donde cobramos las fuerzas para caminar la vida cristiana. Somos ungidos por el Santo, somos nacidos de Él, somos hijos de Dios. Estamos tan acostumbrados a escuchar esta expresión que no paramos la suficiente atención sobre ella. Juan escribe: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo que acaba de decir es abrumador, por eso se entretiene ahí un poco más a explicarnos: hijos de Dios. Déjame reflexionar en al menos 4 grandes aplicaciones que yo veo en esta expresión de Juan, cuando nos llama hijos de Dios. La primera, decir que somos hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre. Estás pensando: caramba, David, te has pasado 30 horas en el despacho esta semana para llegar a esa conclusión. ¿Y has leído 20 comentarios? Ser llamados hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre. Y no podemos pasar esto por alto. Nos puede parecer muy obvio, pero nos lo saltamos. Llamarle Padre al Creador del universo, a tu Hacedor, al que es 3 veces santo. Llamarle Padre a aquel ante el cual se rendirán todos los reyes de todas las naciones de la tierra. Nuestro Padre celestial. Cuando puedo, me gusta pasear por el zoo de Barcelona. Lo encuentro relajante. Conversar con los pingüinos, me encanta. Y hay cosas hermosas que ves en muchos animales. La elegancia del delfín, el andar de los pingüinos. Pero me llama mucho, siempre intento pasar un momento y ver la majestuosidad del león. Es tremendo cómo se pasea. Me acerco todo lo que puedo a la valla que hay. Me alegro de que haya un inmenso foso entre nosotros. Y a veces ves al león con su familia, a veces ves a los pequeños. Y es increíble ver a esos pequeños cómo les saltan por encima, les tiran del rabo, le mordisquean las orejas. Y el león está echado intentando hacer la siesta, pero los pequeños se le echan por encima igual, ¿verdad? Yo ni me atrevería a acercarme, yo ni me atrevería a tocarle. Y ellos, con qué confianza, saltan por encima y juegan. Y se los consiente todo. Tienen esa confianza porque son sus hijos. ¿Con qué confianza nos podemos acercar al Rey de Reyes? Porque somos sus hijos. ¿Con qué confianza nos acercamos en oración al trono de gracia? Con nuestras súplicas, con nuestras peticiones, porque somos sus hijos. Qué franqueza, qué intimidad, qué comunicación tiene el cristiano con su Padre celestial, que cualquier otro no tiene, pero nosotros somos sus hijos. Para los demás es fiero y temible, para nosotros es cercano y amoroso, es nuestro Padre celestial. Y en esa confianza es cuando el Señor Jesús nos enseña a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Cuida de nosotros porque estamos en la palma de su mano. Y querido hermano, querido amigo, no importa si tu padre terrenal fue un mal ejemplo para ti. Puedes llamarle a Dios Padre celestial. Hay padres malos, muy malos. Hay padres que abandonan a sus hijos. Hay padres que los maltratan. Hay padres que los ridiculizan. Aunque tu padre terrenal haya sido un muy mal ejemplo para ti, puedes llamar a Dios tu Padre celestial. No te creas esos rollos freudianos de que Dios es una sublimación de la imagen de nuestro Padre terrenal. Tu Padre terrenal es tu Padre terrenal y tu Padre celestial es el que dice la Biblia. Aquellos que viven en un país donde hay una dictadura y su rey o su gobernante es malo, malo, malísimo, igualmente pueden llamar a Dios mi rey. Él es el buen rey. Asimismo, Dios es tu buen Padre celestial. Le llamamos Padre. ¿Con qué confianza? ¿Con qué amor? ¿Con qué prontitud? ¿Con qué cercanía? Padre celestial. Así que en primer lugar, vemos que Dios es nuestro Padre. En segundo lugar, un hijo se parece a su padre. ¿Sí?
Hay similitudes, hay rasgos distintivos. Hay una marca de nacimiento, o hay una forma de la nariz, o hay el color de la piel, lo que sea. Hay rasgos irrepetibles. Que cuando un amigo, un familiar ve a tus hijos, dice, ese es tu hijo, ¿verdad? Es igualito a ti. Lo misterioso es que luego le dicen a tu mujer, ese es tu hijo, ¿verdad? Es igualito a ti. Dice, ¿cómo puede ser igualito a los dos? Pero bueno, eso es es un misterio indescifrable. Pero espiritualmente también es así. Y el capítulo 2 nos está ya acabando de esta manera. El que hace justicia es nacido de él, porque él es justo. Nuestro Padre Celestial es justo, y el que es nacido de nuestro Padre Celestial expresa esa justicia, se ve esa justicia en su vida. Tenemos características de nuestro Padre Celestial, porque somos sus hijos. Del mismo modo, somos hijos de Dios, y eso se manifiesta en el hecho de vivir vidas de justicia, de santidad, de amor, de servicio, de sacrificio, tal como nos describe la palabra. Y no estoy hablando de ser buenas personas. Muchas buenas personas van de cabeza al infierno porque confían en el hecho de ser buenas personas. Estoy hablando de la obra de renovación de vida que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Porque nadie puede ser buena persona para con Dios si no es por la obra del Espíritu en su corazón, si no es adoptado a la familia de Dios. En tercer lugar, un hijo nace de su padre. No es la oveja la que va a buscar al buen pastor, ¿verdad? Es el buen pastor el que va a buscar a la oveja. Del mismo modo, el hijo no va a buscar a su padre y le dice, tú eres mi padre. Es el padre el que engendra un hijo. La iniciativa está en Dios y la vemos en este pasaje también. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos ha dado de su amor y nos ha adoptado a su familia espiritual. Es por iniciativa de Dios que sus hijos nacemos y vivimos y crecemos en esta familia espiritual. Porque así lo ha querido. Hemos leído antes el Evangelio de Juan, capítulo 1. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la obra de Dios en nuestros corazones. Qué expresión tan hermosa. Tal vez la hayamos leído rápidamente y la hemos pasado de alto. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, no dice mirad cuánto amor. Dice mirad cuál amor. No es que Dios nos haya dado mucho amor, de ese amor que tú y yo ya conocemos. No es que Dios haya puesto en nosotros un amor superabundante, sino cuál amor. Dios ha puesto entre nosotros otro amor que no conocíamos. El suyo. Un amor de otra clase, un amor de otro tipo. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre que ha puesto entre nosotros? En cuarto y último lugar, somos hijos de Dios, por tanto, somos hermanos. Somos hermanos, aquellos que hemos nacido del Espíritu, aquellos que somos adoptados a la familia de Dios. Somos hermanos de Cristo Jesús y Él es el primogénito, el unigénito. Sí, Jesús es el primogénito, es el Hijo de Dios con mayúsculas, el único que no ha sido adoptado, que es engendrado de Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo y nosotros no, somos adoptados a su familia. Él es nuestro hermano mayor, el buen hermano mayor que dejó la casa del Padre para salir a buscarnos y nos rescató de aquella pocilga en la que estábamos para traernos a la mansión celestial. Y ahora somos partícipes de lo mismo que Él, del mismo nombre, del mismo Padre, de la misma familia, de la misma casa, de la misma herencia. Todo lo que es suyo es nuestro, porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. Dice Romanos 8:17, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada lo hemos ganado nosotros merecidamente. Es suyo todo, pero al ser adoptados a su familia, todo lo que es de Cristo es también
nuestro. Somos hermanos y Cristo es nuestro hermano mayor. Y todos hemos tenido este sentimiento al encontrarnos con hermanos. Allá donde sea, los acabas de conocer y hablas con ellos como si los conocieras de toda la vida. Tenemos tanto en común, tenemos un mismo Padre, nos ha lavado una misma sangre, tenemos un mismo destino. Y algunos estaréis preguntando, ¿entonces somos todos hijos de Dios? A ver vuestras caritas. No os veo muy convencidos. Entonces somos todos hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión, verdad? Es que todos somos hijos de Dios. Queremos entender lo que la gente dice con esa expresión. Cuidado, vamos a intentar entender por qué se usa esa expresión. Es cierto que todos los hombres hemos sido creados por Dios. Es cierto que todos los hombres y mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es cierto, como dice Hechos 17, el apóstol Pablo, predicando en Grecia, que hemos sido hechos de una sangre, hizo todo el linaje de los hombres, pero eso nos convierte a todos en hijos de Adán, no en hijos de Dios. Todos somos hijos de Adán y Eva, sí. Descendemos de ellos, pero en la caída el hombre es destituido de la gloria de Dios, expulsado del paraíso, fuera de la presencia del Todopoderoso, del Creador. Y a partir de ahí Dios empieza a hablarnos no de una simiente, sino de dos simientes, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Toda la humanidad se divide así. Todos los que estamos sobre la faz de la tierra pertenecemos a dos diferentes familias. O eres hijo de Dios, hijo del linaje de Dios, hijo de ese linaje al cual pertenecían todos los santos del Antiguo Testamento, y Abraham y Moisés y Daniel, hasta el Señor Jesucristo, esa nueva familia que Dios funda. O perteneces a esa familia, eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, hijo de la serpiente. Por eso el Señor es tan contundente cuando habla a los fariseos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis agradar a vuestro padre. En la caída vemos que hay dos simientes, hay dos líneas, hay dos descendencias, hay dos genealogías, hay dos familias espirituales, la de Dios y la de la serpiente. Y solo aquellos que han nacido por el Espíritu de Dios son adoptados a la familia de Dios. Romanos 8 habla del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y es por el Espíritu Santo que podemos llamarle Padre. Por tanto, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Somos hechura, somos creación de Dios. Pero solo aquellos que son auténticos cristianos son hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta de lo que esto supone para nosotros los cristianos? Que seas hijo de Dios y que todo el mundo no lo sea. Que eres trigo en medio de la cizaña. Esto supone para nosotros, hermanos, una profunda rareza. Y todo cristiano tiene este sentimiento de rareza. ¿Qué hago yo aquí? Yo no pertenezco aquí. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Estoy siempre nadando contra corriente. Y recibo por todos lados incomprensión, desprecio, porque somos diferentes. Los cristianos somos el patito feo de la historia. Pero esa incomprensión, ese desprecio presente, esa diferencia de hoy, tan solo es preludio de la gloria de mañana. Necesitamos recordar y saber quiénes somos y quiénes seremos. Y Juan nos advierte en esta carta que la razón de ese rechazo y desprecio es esa incomprensión, porque somos diferentes, pertenecemos a una familia celestial. Escribe Juan: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Si tu hijo va a un lugar donde la gente que está allí no te conoce,
Nadie le va a decir a tu hijo, eres igualito que tu padre. ¿Verdad que no? Del mismo modo, vivimos en un mundo que no conoce a Dios, no conoce a nuestro Padre Celestial, y aquello que ven en nosotros no van a identificar que es semejanza a nuestro Padre Celestial. Sencillamente somos raros. No van a ver que es algo espiritual, que es algo sobrenatural. Sencillamente somos raros. Escribe nuestro querido Martin Lloyd-Jones al respecto. No os sorprendáis, pues, si sois unos incomprendidos, o si se ríen de vosotros. El mundo puede decir que tenéis una obsesión religiosa y os puede tomar por beatos, o decir que habéis desarrollado de pronto un complejo psicológico, pero no os sorprendáis, sigue diciendo Juan, no le conoció y no os conocerán. Estoy hablando de algo que solo se puede discernir espiritualmente. Entre cristianos sí, vemos a alguien que es nuestro hermano en la fe y enseguida lo reconocemos, porque es nuestro hermano. Vemos aquello del Padre que está en él. Meditemos en quiénes somos y que a pesar de nuestra profunda incomprensión en el mundo, Juan nos está exhortando a centrar la mirada en nuestra identidad, quiénes somos en esta vida. Y que mucho de lo que sufrimos, y por lo cual nos lamentamos, tiene que ver demasiadas veces en lo que hacemos. Hermano, pon los ojos menos en lo que haces y más en lo que eres, por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Nos olvidamos a veces demasiado rápidamente en que lo más importante es lo que somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios y de aquí emana todo. La palabra de Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos las fuerzas para hacer aquello que nos está encomendando. Y Juan nos está exhortando a caminar en luz, pero luego nos dice, reflexionad, tenéis el Espíritu, habéis sido adoptados a la familia de Dios, sois hijos de Dios, estáis en su familia espiritual. Tendemos demasiadas veces a valorar nuestra vida espiritual y qué tal vamos en aquello que hacemos, en nuestras obras, en nuestros méritos, para decir si de verdad soy salvo o no, de verdad soy un hijo de Dios o no, de verdad estoy madurando en la fe o no. Juan nos exhorta a mirar nuestra identidad. Hermano, hermana, es verdad que tu vida espiritual y mi vida espiritual muchas veces deja mucho que desear. Seamos sinceros, nobles delante del Señor. Pero es tu identidad en Cristo lo que te va a hacer levantarte del polvo y seguir caminando. Por el poder de Dios. Porque hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, no dejas de ser lo que eres. Un elefante pequeño es un elefante, ¿verdad? Y un elefante grande es un elefante. El elefante grande no es más elefante que el pequeño. Y dices, uy, esto sí que es muy elefante. No, es un elefante y el pequeño es también un elefante, ¿sí? Cuando miras un árbol, por ejemplo un ciprés, el ciprés puede que esté casi tocando las nubes con su altura y dices que es un ciprés. Pero aunque al lado haya un ciprés pequeñito que mide un palmo, también es ciprés. Un ciprés seco es un ciprés. Un ciprés roto es un ciprés. Y un ciprés verde y frondoso y hermoso también es un ciprés. Y no es más ciprés uno que el otro. Un hijo de Dios es siempre un hijo de Dios, aunque esté seco, aunque esté roto, aunque esté abatido, aunque esté pasando por una profunda depresión espiritual, aunque se mira al espejo y diga, dejas mucho que desear, sigue siendo un hijo de Dios. Igual que aquel cristiano que está verde y frondoso y dando fruto en abundancia. Medita no tanto en lo que haces, medita en quién eres en Cristo Jesús. Y Juan nos exhorta a poner nuestra mira ahí, en quiénes somos, para poder caminar la vida cristiana a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas y a pesar del desprecio del mundo.
No eres menos hijo de Dios cuando caes en pecado y cuando te sientes miserable. El hijo pródigo, si leemos la parábola completa, siempre es hijo. Es hijo cuando está en la pocilga, sucio, intentando comer las algarrobas de los cerdos. Es hijo, y también es hijo cuando al final está sentado a la mesa, vestido de lino, con un anillo de oro en su mano, limpio y perfumado, celebrando banquete con su padre. Sigue siendo hijo. No eres ahora menos hijo de lo que serás cuando estés sentado en el banquete celestial en los cielos. Ahora somos hijos de Dios. Y ahora, luchando con nuestras miserias, somos hijos de Dios. Y allá, sentados en la gloria, seremos hijos de Dios. El mensaje de la palabra para hoy es este. Es simple pero muy profundo. No mires tanto lo que tú haces con tus propias fuerzas. Mira lo que eres por la gracia y la misericordia de Dios. Y pregúntate, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Ves esa evidencia de ese nuevo nacimiento en tu vida? No te estoy preguntando si te portas bien. Ya sé que no te portas bien. Te estoy preguntando, ¿ves la obra de Dios en tu corazón? ¿Ves ese nuevo nacimiento? ¿Ves esa nueva naturaleza? ¿Ves en ti cómo se forma el carácter de Cristo? ¿Ves en ti cómo mengua tu viejo hombre día a día? ¿Ves en ti cómo su voluntad es cada vez mayor? ¿Tu deseo de agradarle a Él es cada vez mayor? ¿Puedes decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Ves un profundo pesar y tristeza por el pecado? Eso quiere decir que estás vivo, hermano. Cuando pecas, ¿te convence el espíritu de tu pecado y te guía hacia la cruz buscando el perdón de Dios? ¿Te veías a ti mismo destituido de la gloria de Dios y ahora te ves a ti mismo reconciliado con Dios por su gracia? ¿Desconfías de tu propio corazón porque sabes del pecado que mora en él y confías en la palabra y en la guía del Espíritu? ¿Ves en ti una nueva voluntad que no estaba antes? ¿Un nuevo amor que no estaba antes? ¿Un nuevo deleite en las cosas de Dios que no estaba antes? ¿Deseas orar? ¿Deseas alabar al Señor? ¿Deseas estar con los hermanos? Y cuando no deseas ni orar, ni estar en la palabra, ni estar con los hermanos, ¿estás triste porque no lo deseas? Espero que sí. Todo esto son señales de que hay una nueva vida en tu corazón y el Espíritu te está empujando hacia la santidad, la consagración, la obediencia. Pero este pasaje no se queda aquí. Este pasaje aún nos ha de sorprender más. Juan en tan poco espacio nos dice tantas cosas y es difícil expresar algo tan sublime. En este pasaje encontramos afirmaciones tremendas. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Somos hijos de Dios, adoptados a su familia, tenemos el carácter del Señor en nuestros corazones, tenemos su amor, somos herederos de la gloria, pero aquello para lo cual hemos sido llamados aún no lo podemos ver completamente. Aún falta más. Vienen más cosas. Aquello para lo cual hemos sido llamados, esa nueva identidad en nosotros, somos hijos de Dios, se ha de manifestar plenamente, hasta las últimas consecuencias. Ese patito feo era tan solo un patito feo. En su ADN era un cisne. Pero debíamos ver aún ese hermoso cisne que tenía que ser. Así la iglesia. Así la iglesia. Aún hemos de ver lo que ha de ser. Y aquí cuando Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no veamos incerteza en sus palabras. Juan no está diciendo, bueno, a ver qué pasa con nosotros. Sabemos que ahora somos hijos de Dios, pero el día de mañana, no sé, pues ya veremos qué pasa. Juan no está diciendo esto. Juan está diciéndolo de forma contundente, de forma clara. Aún se ha de manifestar lo que hemos de ser. Sabemos lo que hemos de ser. Hemos de ser como Cristo Jesús. Pero aún eso se ha de ver en nuestras vidas.
Somos hijos de Dios y aún no hemos visto al 100% lo que eso significa. Somos reflejo del carácter y de las virtudes de Dios, y cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, entonces se verá de forma diáfana lo que somos. La obra de Dios se completará perfectamente en nosotros. Y seremos semejantes a Él. Sí, pronto esos patitos feos serán transformados en cisnes. Cuando el invierno de esta vida pase y llegue la primavera celestial, cuando el Señor Jesucristo venga con sus santos ángeles, igual como aquellos cisnes se acercaron a aquel, y veamos que somos uno de ellos, entonces todo lo que seremos será manifestado plenamente. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Hemos leído bien, hermanos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor está formando en ti el carácter del Señor Jesucristo, pero eso será consumado perfectamente en la venida del Señor. Cristo es el primogénito, es el unigénito de la misma esencia de Dios. Tú y yo no seremos idénticos a Cristo, seremos semejantes a Cristo. Tú y yo no seremos divinos, pero tú y yo seremos gloriosos, celestiales, radiantes, cuando Él venga en su gloria. Y tu glorificación, mi glorificación, está dentro de los planes de Dios y lo va a cumplir perfectamente, porque Él prometió que esa obra que empezó en nosotros la perfeccionará. Y esto sucederá cuando le veamos. Esto sucederá cuando Él venga y se manifieste. Cuando Cristo venga en su gloria y nuestros ojos le vean, seremos glorificados, seremos transformados. Juan apela constantemente a nuestros sentidos, ¿os dais cuenta? Desde el principio de su carta. La fe de los gnósticos era una fe que rechazaba los sentidos. Estaba contaminada por la filosofía griega. Los gnósticos separaban completamente lo espiritual de lo físico. Pero vemos que el Evangelio no es así. Dios no salva solo tu alma, Dios salva tu cuerpo. En la gloria no va a estar solo tu alma, va a estar tu cuerpo también, glorificado, transformado, resucitado. La fe bíblica es una fe real, en la cual Dios nos salva por completo, en espíritu y cuerpo. Y Juan está apelando a nuestros sentidos. Dice al principio de su carta que Cristo vino en carne y le vimos con nuestros ojos y le tocamos. Le vimos encarnado, le vimos resucitado. Ahora nos dice en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Se puede mirar el amor? Se puede mirar en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El amor es evidente a nuestros sentidos. Se puede ver. Es un amor cotidiano, práctico, sacrificial. Pero más aún, ahora dice que cuando Cristo venga, le veremos. Y le veremos tal como Él es. Porque el día de Jesucristo se manifestará en su gloria, en su esplendor, y vendrá con el sonido de trompetas y montando un caballo blanco. Y dice 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. ¿Y cómo será verle? No sé tú, pero yo ya añoro ese día. ¿Cómo será verle? ¿No te ha pasado que te has quedado maravillado viendo algo? Muchas veces, ¿verdad? No quieres ni pestañear por no perdértelo. Cuántas cosas hermosas en esta vida, ¿verdad? Una puesta de sol, una cascada de aguas, la mirada de tu esposa, la sonrisa de un niño. Y cuando piensas que eso solo es la creación, tan solo es la creación, ¿cómo será ver al Creador de toda esa belleza, de toda esa grandeza?
Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios hizo sus ojos también. Hizo sus ojos para que disfrutaran de toda esa hermosa creación, pero hizo sus ojos para verle a Él, para contemplarle a Él. ¿Cómo será ver a Cristo Jesús viniendo en toda su gloria y majestad? ¡Cuánta belleza! ¿Y cómo será contemplarle a Él por toda la eternidad? La belleza del Creador de todas las cosas. Recordamos cuando Moisés conversaba con Dios, y Moisés, qué atrevido, le dijo, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo, no puedes ver mi gloria, no hay nadie que vea mi gloria cara a cara y siga vivo. Voy a hacer esto, escóndete en esa peña, yo voy a poner mi mano y voy a pasar. Y cuando haya pasado, retiraré mi mano para que veas mi espalda. Dios le deja ver a Moisés tan solo el halo de gloria que queda tras de sí, y cuando Moisés desciende del monte, su rostro brillaba. Y tan solo vio el halo de gloria que quedaba detrás del Señor. ¿Cómo será ver la gloria de Dios cara a cara? Seremos transformados. No es una gloria que solo podemos contemplar, es una gloria que nos va a transformar por completo. Es una gloria tan hermosa que nosotros mismos vamos a ser glorificados en el momento en que la veamos. ¿Cómo será ver a Cristo Jesús? Su gloria tendrá tal efecto en nosotros que no tan solo brillará nuestro rostro, sino que seremos glorificados y seremos como Él, hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, si en verdad crees esto, y este es el punto al que Juan quiere llevarnos. ¿Cuánto dicen solo 3 versículos, verdad? Pero este es el punto en el que el apóstol Juan quiere llevarnos. Si en verdad crees esto, ¿cómo vas a vivir la vida cristiana? ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana? ¿Cómo hubiera vivido su historia Epatito Feo si hubiera sabido quién era, de dónde venía, dónde iba y en qué se iba a convertir? ¿Cómo hubiera vivido su historia? Hermanos, si en verdad esta es tu esperanza, ¿cómo vas a vivir el rechazo del mundo? Si en verdad esta es tu esperanza, ¿cómo vas a vivir cada día en tu vida cristiana reflejando el carácter de aquel que te ha llamado, te ha comprado, te ha adoptado a su familia? Si en verdad esta es tu esperanza, ¿cómo vas a vivir tu vida en santidad? Por eso acaba aquí, de esta manera, este tercer versículo. Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Aquel que tiene esta esperanza camina en santidad. Aquel que tiene esta esperanza camina en luz. Aquel que tiene esta esperanza camina amando a Dios, guardando sus mandamientos, amando a los hermanos. Aquel que tiene esta esperanza empieza a hacer ahora ya, aquí en la tierra, aquello que sabe que será allá en el cielo. Y esa es nuestra meta como cristianos. No esperes a la eternidad. Empieza a vivir ya hoy aquello para lo cual has sido llamado. El verdadero cristiano quiere ya empezar a vivir hoy ese llamado, esa meta, esa gloria, esa santidad, esa adoración, ese servicio para el cual ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, cobremos ánimo. Cobremos ánimo. Si eres del Señor, cobra ánimo y camina como la palabra está indicando aquí. Si aún no eres del Señor, clama al cielo para que el Señor te adopte a su familia por la obra del Espíritu. Porque no hay otra forma de entrar en la salvación. Dice Romanos 8:18, y con esto acabamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a meditar en este mundo de tanta oscuridad, de tanta confusión, de tanto rechazo.
Ayúdanos a meditar en esta palabra, en estos versículos, Señor, que nos deja el apóstol Juan. Ayúdanos a entender quiénes somos, a entender a qué hemos sido llamados, a entender, Señor, esa gloria maravillosa a la cual caminamos. Y a la luz de esa identidad en ti, Señor, ayúdanos a no mirar aquello que nos rodea, ni lo que los otros hacen, ni lo que nosotros hacemos, sino lo que somos por tu gracia. Y a vivir en consonancia, Señor, como hijos tuyos, amados, que quieren seguirte, obedecerte, alabar tu nombre, pregonar tu verdad, hasta el día en que tú vengas o tú antes nos llames a nuestro hogar celestial. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.